Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es 21 de julio, día 12 del mes de Menahem Av. Ayer el tema que estuvimos tratando sobre el Mahloket, vamos a seguir hablando de ello y agradezco a las personas que mandaron preguntas, así que vamos a tratar hoy de seguir en el tema y tratar de responder. Dijimos que si veíamos que incluso si nuestro padre estaba en una situación de Mahloket, de discusión, no había que intrometerse en ella. La cosa es diferente cuando es nuestro padre con nuestra madre que están en discusión. Ahí tenemos que tratar de hablar con ellos para convencerles de que hagan la paz entre ellos. Como dice el versículo, Bakesh Shalom Vedotfehu, que buscas la paz y la persigues, como decía Aarón a Cohen. Entonces, esa es la diferencia con respecto al caso que dijimos ayer. En muchas ocasiones, cuando se está dentro de esta discusión, se genera que la persona viene a lekalel. Lekalel es realmente decir una maldición contra la otra persona. Y eso es algo realmente malo. Es más, es una prohibición de la Torá. Dice la Torá que está prohibido, claramente, dice la Torá, está prohibido lekalel et javero, maldecir a tu compañero. Y la mayoría de las veces, esa maldición, cuando se profiere así, se va a volver contra ti. Por lo tanto, Ashre, afortunado es la persona que sabe cuidarse a sí mismo de no entrar en discusiones, en mahlokot, y también que sabe cuidar su boca de decir ese tipo de maldiciones. Muchas personas querrían evitar este tipo de discusiones, pero se dicen en su corazón, ¿sí? Si yo no le digo nada, ¿él qué va a pensar? Va a pensar que estoy de acuerdo con él, y si estoy de acuerdo con él, lo va a decir a todo el mundo, y yo voy a quedar en un segundo plano, voy a quedar mal, porque no es realmente lo que yo pienso. ¿Cómo puedo dejar que esa persona diga esa cosa y que yo no diga nada? Y eso es un error. ¿Por qué? Porque encontramos que hay algunas discusiones que también son de Shem Shammai, también son en el nombre del cielo, como la Mahloket de Hillel y Shammai, la discusión que había entre los sabios Hillel y Shammai. Ellos estaban en discusión sobre todos los temas de la halajá, sin embargo, entre ellos existía un amor intenso, es decir, sus hijos se casaban entre ellos, hijos con hijas, etc. Es decir, que el hecho de estar en discusión o en tener opiniones diferentes no quiere decir que una persona no pueda querer a la otra. Un buen consejo para evitar estas mahlokot es que cuando empieza la discusión entre dos personas sobre algo particular, que vayan a consultar a un erudito de la Torá. El punto en cuestión, reflexionando sobre la pregunta de, bueno, y si alguien me viene y yo no doy mi punto de vista, ¿cómo puede ser? Vivimos en una sociedad, todo el rato estamos en desacuerdo con cosas que ocurren a nuestro alrededor. Bien, el mundo político, el mundo religioso, aquí en Israel particularmente, hasta en los equipos de fútbol, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para evitar esta discusión? Bueno, yo creo que la clave está en entender que las personas pueden pensar diferente a nosotros. O sea, no están obligadas a pensar como nosotros. Tú puedes, dice Derajea Darjeno Am. Los caminos de la Torah son un camino agradable. Es decir, tú puedes exponer tu opinión de una manera agradable, sin atacar, sin tratar de imponer tu punto de vista. Eso no es entrar en la magia. Esto es simplemente decir lo que piensas. Bien, cuando la otra persona piensa diferente a ti y tú te encierras en tu punto y dices, no, no, pero es que lo que yo digo es la verdad y yo tengo razón, aunque lo sea, pero tú estás ahí dando y poniendo la gasolina a esa majlok. Tenemos que entender que en el mundo y en la vida y la gente que nos rodea pueden pensar diferente a nosotros y también se pueden equivocar. Bien, para eso, como dice, cuando hay una discusión, que vayan a ver a una persona que sea sabia y que sepa poner las cosas en su lugar y decir, bueno, este punto de vista me parece
más correcto. No tiene por qué ser más verdadero o más falso. ¿Sí? Todos tenemos el derecho a pensar como queremos y a equivocarnos como queremos. Así que eso espero que se pueda ser una respuesta a las preguntas que he recibido. Y Bezrat Hashem, que sepamos, perdón, voy a añadir un punto más, justamente este saber aceptar la opinión del otro sin tener que imponer la mía, bien, es también un poco lo que nos lleva a la historia de Rabbi Akiva y sus alumnos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que sus alumnos, Lona Aguka voz de la Z, no se dieron honor el uno al otro. Es decir, que no se sabían escuchar, no sabían aceptar que lo que uno consideró que era lo que Rabbi Akiva había enseñado era lo que él decía y no quería escuchar lo que el otro había escuchado. Lo que no habían entendido es que lo que Rabbi Akiva había enseñado eran las dos cosas. Y para poder transmitir la Torá de Rabbi Akiva eran necesarias las dos opiniones, los dos puntos de vista. Y así podemos entender entonces, yo estoy lejos de no entrar en discusiones, la verdad es una situación difícil, pero tratemos de fortalecernos en ese aspecto y de entender, como hemos dicho, que todo el mundo tiene derecho también a equivocarse. Hasta aquí nuestro estudio de Alajá un poquito más diferente y más personal. Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana.